Hola jóvenes, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Ulloa, ya un poco conocido de entre todos ustedes, donde me he animado ya a crear este canal, ¿cierto? Dado las circunstancias que enfrenta el colegio, donde lamentablemente no tenemos estos computadores. Así que para comenzar, bien, es con este canal formal, ¿cierto? Para crear nuestras cápsulas, he decidido comenzar con un video donde vamos a hablar de cada especialidad, ¿bien? ¿Por qué elegir la especialidad de contabilidad? ¿Por qué elegir la especialidad de administración de recursos humanos? ¿Por qué elegir la especialidad de administración, ¿cierto? En logística, ¿bien? Así que vamos a comenzar con contabilidad, ¿bien? Vamos a hablar, ¿cierto? De varias situaciones, ¿bien? De las fortalezas, las debilidades que tienen cada uno de ellas, ¿ya? Para que ustedes puedan entender o tener este pequeño acercamiento sobre lo que es la especialidad. Bien. Por lo tanto, el objetivo del video es este, es presentar la especialidad, bien, para el caso de ustedes es de nivel técnico y proporcionarles una información que a ustedes les sea útil, bien, tanto no en el efecto inmediato, sino que también en el largo plazo, considerando que ustedes van a iniciar recientemente como técnico contable, posteriormente contador general, luego como auditoría, ¿cierto? Como contador auditor y ahí viene la especialización. Es un largo camino, ¿ya? Pero es bastante entretenido. Tiene sus pros y sus contras, como cada uno de ellos, unas finalidades distintas, ¿bien? Como también dentro del mercado laboral tienen una finalidad y una función muy distintas a otras, ¿cierto? Especialidades que tal vez sean un poquito más dinámicas o llegan a un sector muy específico, ¿ya? Así que cada uno de ellos vamos a ir hablando al transcurso de este video. Bien, para comenzar, vamos a ver cuál es la importancia de la especialidad. La contabilidad es conocida como el lenguaje de los negocios. ¿Por qué razón? Porque al registrar toda esta información, ¿cierto? Financiera que tiene, le permite a las empresas tomar decisiones, tanto en el corto, en el mediano o en el largo plazo. Muchas veces cuando la información no es exacta ni verdadera, wow, comienza el caos para, para todos, sobre todo lo que es la dirección, ¿cierto? Los altos mandos o gerencia, los dueños, ellos siempre requieren de este tipo de información que sea exacta y verdadera, pero a su vez también hay otros participantes, otros actores que están, ¿cierto? Dentro de este mundillo, ¿ya? De lo que son las finanzas, ¿bien? Recuerden que el Estado, por ejemplo, ya a través de sus entidades recaudadoras y fiscalizadoras, también requieren de esta información. Los grupos de inversionistas también requieren de este tipo de información, el cual hoy en día se encuentra clasificada en distintas maneras. Bien. Por lo tanto, partamos por el comienzo. ¿Qué es la contabilidad? La contabilidad es el proceso fundamental de registrar, clasificar y analizar la información financiera de una organización, esencia para la toma de decisiones en los negocios. Bien, este vendría siendo como una definición ya un poco más práctica. ¿Ya? Es mucho más complejo porque también hay, digamos, especialistas en el área que lo definen como un arte. ¿Ya? Pero eso es un tema, yo creo que para unos 15 20 minutos o en una clase lo podríamos debatir. ¿Bien? ¿Por, porque mucho, de hecho yo estoy de acuerdo también con ese significado, ¿cierto? Que es un arte. La contabilidad es el proceso que permite cuantificar y reportar la situación económica y financiera de una entidad a través de registros sistemáticos. Se facilita la comprensión de su rendimiento y salud. Es un buen punto, ¿ah? ¿Por qué me quiero detener acá? Porque un error muy común es qué es lo que nosotros registramos. ¿Bien? Pero en términos generales nosotros registramos todo hecho económico que esté relacionado con la empresa. Me explico. Nosotros vamos a registrar, por ejemplo, las compras que realiza la empresa, pero no se interesa registrar, por ejemplo, el desgaste de la tinta del lápiz pasta que utiliza la secretaria. No. ¿Bien? Entonces todo está relacionado a un hecho económico, ¿cierto? Que sea significativo para la empresa. Bien, eso en términos
muy sencillos. La contabilidad actúa como el lenguaje de los negocios, proporcionando información clave para la gestión y la toma de decisiones. Lo que conversábamos en un principio, la contabilidad tiene una característica que posee un lenguaje universal. Más adelante hablaremos en, bajo una pincelada, ¿cierto? Las normas internacionales que nuestro país se rige, ¿cierto? Ya a nivel internacional, IFRS, ¿bien? Que prácticamente está casi todo el mundo, y existen algunos que no están bajo ese formato IFRS, como Estados Unidos, que está bajo GAP. ¿Ya? Por lo tanto, antes de comenzar, vamos a hablar sobre los mitos, fortalezas y fortalezas que tiene la especialidad de contabilidad. ¿Por qué quiero comenzar con los mitos para ustedes? Porque en ciertas medidas, la mayoría, lo primero que dice contabilidad es solamente matemáticas, lo cual es un error muy común, ya dentro de lo que es el área técnica. Contabilidad no es solamente matemáticas, jóvenes. La contabilidad es cierto que realiza en base a los cálculos debido a que registra hechos económicos, pero en términos fáciles y prácticos, contabilidad desde el punto de vista matemático solo utiliza sumas, restas, multiplicación y división. Que con eso hablamos de porcentajes también. Pero más que ello, no, jóvenes. Nuestro enfoque que tiene nuestra especialidad está más relacionado, ¿cierto?, con el análisis, con la lectura, con la interpretación de la información. Porque recuerden que nosotros recibimos la información, ¿cierto?, de una manera, y es nuestro rol, nuestro deber, interpretarlo para poder darle, digamos, un correcto uso de la información y un registro adecuado. Bien, recuerden que la contabilidad tiene como base las normas internacionales contables, bien, que este es el lenguaje universal que lo conversamos en un principio, IFRS, que son normas financieras, también desde el punto de vista de la auditoría, ¿cierto? Hoy en día nuestro país realiza un cambio, una migración o un update, como le llaman algunos, a las normas internacionales de auditoría. Vamos a dejar un poco de lado lo que son las famosas nagas, que para muchos, sobre todo en nuestro círculo, ya es muy complejo ya memorizarlas todas, siempre fue un dolor de cabeza, pero sí es muy entretenido. Ahora con la incorporación de las NIAs, ¿ya? También se vuelve esta actualización para que la información en sí, los procesos y las mejoras vayan acorde con los nuevos tiempos y también tenga un enfoque universal como tal. Ahora, una fortaleza que también tiene es que desarrolla habilidades prácticas. La especialidad de contabilidad fomenta el desarrollo de habilidades prácticas muy valoradas en el mercado laboral. Los estudiantes tienen competencias en análisis de información financiera útiles en diversas industrias, potenciando así su empleabilidad. ¿Bien? Aquí, ¿por qué? Porque esta capacidad de análisis que te va permitiendo desarrollar la contabilidad al enfrentar constantemente, ¿cierto?, situaciones financieras, preparar la información para la toma de decisiones, te permite desarrollar esta habilidad que es muy bien aceptada dentro del mercado laboral, ya que te permite posteriormente apoyar, asesorar, ¿cierto?, a distintas áreas de negocio. Y esa es una gran ventaja que tiene esta especialidad, que te permite conocer distintas áreas de negocio para poder transmitir también tu experiencia y tus conocimientos, o a su vez de otras áreas. Por eso es que el contador auditor tiene como un carácter, ¿ya?, de asesor, ¿bien? Que es, digamos, el último eslabón de la carrera de contabilidad. La contabilidad ofrece oportunidades laborales en todos los sectores económicos. Según la ACCA, los contadores son esenciales para las industrias, le asegura contabilidad y crecimiento profesional para quienes eligen esta carrera. Claro, en cierta medida toda empresa requiere, ¿cierto?, un orden financiero, ¿bien? Como también tiene una obligación tributaria. Recuerden que las empresas deben tributar, ¿ya?,
recuerden que para ello está la ley también. Tenemos la ley de renta, la ley de IVA, etcétera. Tenemos varias normativas que las empresas están obligadas a cumplir. O no solamente tributarias, sino que con entidades también que son parte del Estado. En el caso del INE, por ejemplo, las empresas están obligadas a transmitir información con fines estadísticos para diseñar las políticas del Estado como tal. Bien. Por lo tanto, jóvenes, como toda empresa requiere tener una contabilidad en su amplia mayoría, ustedes tienen una mayor oportunidad laboral, a diferencia de las otras especialidades que van a un sector económico muy específico. Ahora, nada puede ser tan bonito ni tan espectacular, ¿verdad? Nuestra especialidad tiene debilidades también y desafíos. La contabilidad es una profesión desafiante que requiere atención rigurosa a los detalles y enfrentamiento a diversas dificultades en el aprendizaje. Vamos a ver algunas de ellas ya que requieren, ¿cierto? O que nos transmite esta especialidad. Exigencia y atención al detalle. La precisión es fundamental en contabilidad. Pequeños errores pueden resultar en grandes consecuencias financieras. La atención al detalle se vuelve crucial, ya que se requiere un enfoque constante y meticuloso en la revisión de los documentos y datos. Jóvenes, esto es muy cierto. Bien, por eso que comenzando con esta debilidad, la contabilidad requiere precisión. Bien, por eso que generalmente estudiamos, a veces yo sé que se vuelven tedioso, ¿cierto? Aprender, conocer modelos, estructuras y todo, ¿por qué? Porque un mínimo error, ¿ya? Puede causar, ¿cierto? Una toma de decisión incorrecta o a su vez diferencias en lo que es en la tributación, en todo lo que es el pago de impuestos, por ejemplo, ¿cierto? Un, un balance errado, bien, sobre un proceso de venta de una empresa también puede generar algún problema o a su vez por el área de, digamos, de recursos de personas, ¿cierto? También estas obligaciones que existen bajo esa área que es muy delicada y crucial, bien. Entonces, a veces esa presión a ser, no sé si perfeccionista es la palabra, pero estar muy atento a registrar lo exacto puede que cierto nos genere ya un inconveniente ante ellos, sobre todo a las personas que les cuesta, cierto, estar bajo una estructura. El segundo, siempre considerar nuestra área contable tiene la habilidad de ser repetitivo. Bien, sobre todo al comienzo, en el caso de ustedes, va a ser repetitivo, ¿ya? Lo que a veces puede disminuir la motivación, ¿cierto?, a hacer cosas distintas o innovar, ¿ya? Ya que en nuestra área, lo que parte contable, ¿verdad? La innovación está como un poquito de lado, ya que como nos regimos, ¿cierto?, bajo estructuras, modelos, normas, normativa legal, no da el espacio para la innovación dentro de esta primera etapa, ¿cierto? En caso de ustedes que van a ser técnicos contables o bien contadores general en un futuro, ¿cierto? Muy cercano. Todos los meses es lo mismo, ¿ya? En cuanto a registro, por ejemplo, elaboración de informes, son todos los meses, hay algunos que son semestrales, anuales, ¿verdad? No va cambiando mucho, entonces este proceso al ser repetitivo, ¿bien? Puede que con el paso del tiempo, ¿ya? Su motivación para seguir avanzando, ¿bien? Se vaya disminuyendo. Pero jóvenes, ¿ya? Esto es en el corto plazo, ya que cuando alcancen a, digamos, el nivel de contador auditor, ahí ya cambia un poco, ya que, como lo indica su palabra, ustedes se van a dedicar a auditar, a revisar de que los técnicos y los contadores hagan bien este trabajo, ¿ya? Siempre cuando uno va comenzando, ¿cierto? El camino se vuelve un poquito tedioso, repetitivo. En este caso, contabilidad no es la excepción, ¿bien? Pero ya después cuando alcancen este nivel, ¿ya? Y salgan de su carrera como contador auditor y comiencen a ejercer, ahí ya esta repetitividad, créame que se vuelve muy menor. Dificultad en el proceso de aprendizaje. Aquí también, ya, quiero detenerme un poco. ¿Por qué razón, jóvenes? Porque
nosotros estar amparados, ¿verdad? Bajo estas estructuras normativas y todo, requiere disciplina. Y por disciplina no está relacionado al comportamiento, sino que a la estructura. Tienen que estar con, constantemente, ¿cierto? Buscando recursos. Todos los meses la información va variando, por lo tanto, el estar leyendo, aprendiendo constantemente o estar atento a cada cambio, bien, muchas veces a los jóvenes les dificulta, bien, o se les hace un poco más difícil entrar en esta rueda, ¿cierto? ¿Ya? Donde ustedes tengan que estar constantemente aprendiendo, bien, leyendo. Y que en realidad dentro de los cursos que me ha tocado, a la mayoría le cuesta leer. Bien. Por lo tanto, jóvenes, ya he hablado sobre qué es lo que es la contabilidad, relevancia, algunos mitos, bien, algunas fortalezas, las debilidades que ha tenido la especialidad. Bien, esas son las preguntas. ¿La contabilidad es para ti? Si no es para ti, ¿cuál vendría siendo? Esta especialidad en general es ideal si te gustan los números, la precisión y el análisis. También es una buena elección si deseas una carrera con estabilidad y muchas oportunidades laborales. Así que, jóvenes, al final del día, lo importante es que elijas una especialidad que te motive y en la que puedas ver tu futuro. Si te atrae la idea de organizar y analizar datos financieros, la contabilidad podría ser una excelente elección para ti. Así que, jóvenes, nos estaremos viendo en clases si tienen más dudas, consultas, sugerencias, experiencias, situaciones, ¿cierto? Recuerden que no les puedo enseñar eh, cómo evadir impuestos. Recuerden que eso está está la ley que lo impide, ¿verdad? ¿Ya? Por favor no insistan. Pero ahí podríamos conversar o profundizar en esta especialidad que jóvenes es muy entretenida y en mi caso por algo tomé la decisión también de continuar y verlo. O sea, a pesar de mi largo camino, estoy frente a ustedes que esto es una gran experiencia y ojalá, ¿cierto?, pueda seguir acompañándoles durante su formación académica. Porque recuerden que yo soy de la idea de que una labor como docente no termina en cuarto medio, al contrario, sí continúa más allá. Así que, jóvenes, espero que este pequeño video, formato de prueba, ¿ya?, les haya servido un poquito. ¿Ya? La idea es este pequeño acercamiento sobre la especialidad y vamos a continuar con el resto. ¿Ya? Me interesan mucho sus comentarios. Digamos, no tengo un buen equipo. Espero que el audio se escuche bastante bien. Así que, jóvenes, nos estaremos viendo durante la semana. Cuídense, que tengan una excelente semana.